Esto que estás viendo ahora mismo es BASA 1 y seguro que va a cambiar la generación de contenidos en tiempo real. Quédate hasta el final de este vídeo porque te contaré cómo Microsoft está revolucionando la creación de avatares hiperrealistas. Hey, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Una semana más por aquí, gracias por acercaros por mi canal. En el vídeo de esta semana vamos a echar un vistazo al mundo del procesamiento del lenguaje natural, también conocido como NLP o Natural Language Processing. El NLP es una interesante rama de la inteligencia artificial que se centra en la interacción entre las computadoras y los humanos a través del lenguaje natural. Al comprender y generar lenguaje humano de manera totalmente efectiva, el NLP ha revolucionado cómo interactuamos con la tecnología. De hecho, está simplificando tareas, mejorando la comunicación y, como no, haciendo nuestras vidas muchísimo más fáciles. En el vídeo de hoy vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, qué tiene que ver NLP y Machine Learning, luego las subdisciplinas de NLP, el desafío y el futuro del NLP, su uso en herramientas de gestión de reputación online y vamos a ver finalmente un ejemplo práctico de análisis de sentimiento en este tipo de herramientas. Arranquemos. El NLP y el Machine Learning tienen un vínculo inseparable, porque NLP es un subcampo, de hecho, del Machine Learning, que en este caso utiliza modelos y algoritmos que enseñan a las máquinas a entender y manipular, en este caso, el lenguaje humano. A través del Machine Learning, los sistemas de procesamiento del lenguaje natural analizan grandes volúmenes de datos lingüísticos para aprender patrones y comportamiento y permiten que las máquinas no solo comprendan, sino que también generen respuestas que sean coherentes. Veamos ahora las subdisciplinas de NLP. La primera es la generación del lenguaje natural o NLG, Natural Language Generation. Esta disciplina no solo comprende o manipula el lenguaje, sino que tiene la capacidad de generar texto coherente y contextualmente adecuado a partir de datos brutos. NLG es básicamente el proceso mediante el cual las máquinas convierten datos en texto, permitiendo que las computadoras comuniquen ideas con frases que parecen haber sido escritas por humanos. De hecho, la inteligencia artificial generativa puede ser considerada como un ejemplo de generación de lenguaje natural, NLG, cuando se enfoca específicamente, en este caso, en la creación de texto. La IA generativa abarca un rango más amplio de tecnologías que incluyen la generación de imágenes, no obstante, música, vídeo y otros tipos de contenido. Pero cuando se aplican al lenguaje, definitivamente caen dentro del dominio de NLG o este subdominio del procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo funcionaría en este caso el NLG? El proceso de generación del lenguaje natural puede dividirse en varias etapas. La primera sería el análisis de datos. En este caso, la máquina recopila los datos y los examina para determinar qué es relevante. También planifica o hace una planificación del discurso. Aquí se decide un poco cómo organizar el contenido relevante. Luego, la realización del texto. Y esta es la fase donde el texto es efectivamente generado, eligiendo palabras y construyendo frases de manera lógica y fluida. Es lo que estáis viendo continuamente cuando usáis ChatGPT. Las aplicaciones de la generación del lenguaje natural están en constante expansión y ya se encuentran en muchos de los servicios y productos que usamos a diario. Veamos algunos pequeños ejemplos. Por ejemplo, en el caso, evidentemente ChatGPT y todo lo que colea y todos los modelos cuando trabajan con texto. En el caso de reportes financieros automatizados hay empresas como Narrative Science o Automated Insights que ofrecen soluciones que transforman datos financieros en informes escritos, claros y comprensibles, permitiendo en este caso a las empresas comunicar resultados a inversores, sin intervención, en este caso, humana directa. También la generación de contenidos para medios de comunicación. Por ejemplo, Wordsmith de Automated Insights se utilizan en medios de comunicación para generar noticias o reportes deportivos basados en datos específicos de eventos o juegos, proporcionando en este caso resúmenes rápidos y coherentes
poco después de que los eventos hayan concluido. Tenéis enlaces en el post de esta semana de mi blog. También asistentes de escritura, algunos muy conocidos como Grammarly, este es uno de los que uso habitualmente, y ProWriting Aid, no solo ayudan a corregir errores gramaticales y ortográficos, sino que también pueden sugerir reformulaciones y mejoras de estilo en textos, facilitando a escritores o a cualquier profesional la mejora de la calidad de sus documentos. Yo, sinceramente, Grammarly es una de las que más uso para trabajar con textos y contenidos para verificar que el contenido está correcto. Veamos ahora algunos retos de la generación del lenguaje natural. Aunque tiene un enorme potencial, afronta desafíos ciertamente significativos, sobre todo en la creación de textos que mantengan coherencia en contextos muy variables. Y aquí, por supuesto, toda la parte de sesgos que puedan amplificar relacionados con los datos de entrenamiento. Los investigadores en este sentido están mejorando la capacidad de las máquinas para entender y replicar las sutilezas del lenguaje humano de manera más efectiva y ética. La semana pasada veíamos cómo, por ejemplo, el LLM de Inflection AI había dado un salto adelante, o el propio OpenAI. Veamos ahora la interacción en lenguaje natural, que sería el segundo subtipo. La interacción en lenguaje natural es también otra faceta crucial del procesamiento del lenguaje natural y permite a las máquinas también comunicarse de manera fluida y comprensible. Esta capacidad se utiliza en muchas aplicaciones de la inteligencia artificial, que también utilizamos diariamente. Veamos ahora cómo funciona esta interacción en lenguaje natural, este segundo subtipo. Esta tecnología se basa, como decía antes, en la capacidad de las máquinas de entender el lenguaje humano en su forma más natural y espontánea. En este caso, tanto de forma escrita como hablada. Esto implica dos procesos principales. El primero es la comprensión del lenguaje natural. En este caso, las máquinas utilizan modelos de NLP para desglosar y entender las consultas y comandos humanos. Aquí lo que hacen es identificar intenciones y extraer información relevante. Y luego lo que hacen es dar respuestas en lenguaje natural. Una vez procesado y entendida la solicitud que le realizamos, en este caso la máquina responde utilizando técnicas de generación de lenguaje natural y genera las respuestas para que sean naturales y fáciles de entender. Veamos algunas aplicaciones de interacción en lenguaje natural. Uno de los principales usos son los asistentes virtuales. Algunos ejemplos como Siri, como Alexa, como Google Assistant. Estos nos permiten utilizar interacción del lenguaje natural y permitirnos como usuarios realizar consultas, controlar dispositivos domésticos, por ejemplo, manejar tareas diarias mediante comandos de voz simples. Otro de los ejemplos es el que vimos la semana pasada, que incluso probamos, que es Speed Inflection. Por ejemplo, otro ejemplo podrían ser los chatbots de servicio al cliente. Hay empresas como Zendesk o Drift u otras muchas, Salesforce también tiene sus propias aplicaciones, hay muchas, que utilizan chatbots que pueden interactuar con clientes, usuarios en tiempo real, respondiendo a preguntas frecuentes, resolviendo problemas básicos, en este caso sin necesidad de intervención humana. Esto redunda en una mejora de la eficiencia del servicio de atención al cliente y es uno de los usos que más veremos en los próximos tiempos. Por otro lado, interfaces de usuario conversacionales podrían ser otros ejemplos, como por ejemplo Duolingo, que utiliza interacción en lenguaje natural para permitir a los usuarios aprender nuevos idiomas de manera más interactiva y agradable, respondiendo a preguntas y también adaptándose al nivel de habilidad del usuario en base al contexto que tiene el propio sistema. Y por último, y hay muchas más, pero en este caso de las que vamos a ver hoy, es la educación personalizada. Hay plataformas educativas que están empezando a usar esta tecnología para proporcionar tutorías y respuestas personalizadas a preguntas de estudiantes, adaptándose en este sentido de nuevo al nivel y necesidades. Veamos ahora cuáles son los desafíos y el futuro que tiene el procesamiento del lenguaje natural. A pesar de sus impresionantes capacidades, el NLP enfrenta desafíos significativos. Por ejemplo, la necesidad de manejar la diversidad del lenguaje humano o incluir dialectos, jergas, ambigüedades. Esto, por ejemplo, en el lenguaje español, cuando estamos hablando de sentimiento, es especialmente significativo. Además, todo lo que tiene que ver con la ética de la NLP también es un área crítica
que tiene la necesidad de desarrollar tecnologías que no solo sean efectivas, sino también justas y seguras para todos los usuarios. Si miramos un poco hacia el futuro, el desarrollo continuo en áreas como el Deep Learning promete mejorar aún más la precisión y la utilidad de esta tecnología de procesamiento del lenguaje natural. A medida que la tecnología evoluciona, podemos esperar ver aplicaciones aún más sofisticadas y accesibles, que seguirán transformando nuestra interacción con el mundo digital. Veamos ahora el uso de procesamiento del lenguaje natural en herramientas de monitorización en redes sociales, que es una de las que ya lleva tiempo haciendo este tipo de cosas. El procesamiento del lenguaje natural es usado en este tipo de herramientas para hacer las siguientes acciones. El primero, y es algo que lleva ya bastante tiempo, es análisis de sentimiento en tiempo real. En este caso, las herramientas permiten analizar la información que están recolectando y analizar el sentimiento en comentarios y publicaciones en redes sociales. También son utilizadas para medir, en este caso, la percepción pública hacia las marcas, productos, servicios, personas, etc., identificando tanto reacciones positivas como negativas, como neutras en tiempo real. Otro de los usos que se realiza en este tipo de herramientas es la detección de tendencias y la gestión de crisis. Estas herramientas, a través de este procesamiento del lenguaje natural, pueden detectar tendencias emergentes y señales de crisis incluso antes de que se conviertan en problemas mayores. ¿Qué permite esto? Pues permite monitorizar menciones, cambios en el tono de la conversación, permitiendo, en este caso, responder de forma proactiva. Y yo diría más, además, adelantarse al problema. Otra de las cosas que nos permiten este tipo de herramientas es la personalización de la experiencia del cliente. Como permiten también interactuar, o sea, publicar e interactuar en redes sociales, nos permiten comprender mejor necesidades y preferencias del cliente y ofrecer, en este caso, recomendaciones y respuestas más personalizadas. Y también automatizar estas respuestas en redes sociales. Hay muchas preguntas que son fácilmente contestables y gestionando eficazmente estas preguntas frecuentes permiten liberar a empleados de este tipo de preguntas más sencillas, pudiendo utilizar a estos colaboradores en tareas más complejas o interacciones más personales y complejas. También otra de las cosas que nos permiten es identificar influencers y embajadores de marca. Aquí lo que hacen es analizar patrones de contenidos compartidos, interacciones en redes sociales y permiten a las marcas encontrar, en este sentido, a estos influenciadores por su relevancia en su nicho de mercado. Veamos ahora un ejemplo práctico del análisis del sentimiento, en este caso en una herramienta de mercado como puede ser Buzz Monitor, que es una de las que más utilizo. Esta herramienta emplea clasificadores basados en el teorema de Bayes. El teorema de Bayes lo que hace es ayudar al procesamiento del lenguaje natural a clasificar. Y lo hace para discernir si estas interacciones en redes sociales tienen un tono positivo, negativo o neutro. Recordad que el sentimiento es una de las métricas fundamentales en la gestión de la reputación online y lo que hace básicamente es clasificar las interacciones en estos tres tipos de etiquetado, ¿no? Positivo, negativo o neutro. Recordemos que normalmente en redes hablamos de forma neutral y en este sentido también podemos analizar estas partes más positivas o partes más negativas. Tener en cuenta que más de un 60%, 70% de la conversación se realiza en tonos neutros. Para el caso del sentiment, el sistema de inteligencia artificial se entrena con frases que han sido previamente clasificadas en estas tres categorías y continúa aprendiendo a partir de las reclasificaciones realizadas por usuarios y por el propio equipo que gestiona la herramienta. Este enfoque permite que la herramienta se ajuste y refine su capacidad para analizar el sentimiento de forma más precisa. Veamos un ejemplo claro de cómo funciona esto. En la práctica, por ejemplo, una frase del estilo "una verdadera locura esta canción de Rosalía, no puedo dejar de escucharla, ayuda", ¿vale? El sistema está viendo palabras como locura y ayuda y puede interpretarlas negativamente en este contexto. Pero en este contexto, como estamos viendo, y con los giros e inflexiones del idioma español, son claramente positivas. Esto es a lo que hay que entrenar, en ese sentido, al modelo para que lo vaya entendiendo y lo vaya clasificando. Este tipo de análisis no está exento de desafíos. Las expresiones y el contexto pueden alterar significativamente el significado. Recordad que el idioma afecta mucho en esto. Buzz Monitor en este sentido cuenta con una precisión del 70% en ese análisis de sentimiento.
y recordemos no obstante que este debe ser considerado como un indicador más que quizás como un valor absoluto, y es necesario ir revisando esta clasificación de forma manual. Hemos llegado ya al momento, y la noticia de esta semana, y ya os la estaba adelantando al inicio de este vídeo, es la presentación por parte de Microsoft, de Vasa 1, un modelo de inteligencia artificial que es capaz de generar avatares, o bien llamado también talking heads o cabezas parlantes, con un realismo y expresividad sorprendente. Hemos visto ya algunos ejemplos, por ejemplo, con HeyGen, que es una de las que yo he estado utilizando para generar algunos avatares sintéticos míos. En ese sentido, la novedad es que utiliza una imagen estática y un clip de audio para crear vídeos con movimientos labiales y expresiones faciales muy humanas. Realmente es sorprendente cómo lo están haciendo. En ese sentido, emplean un modelo de difusión. Este modelo puede generar elementos como movimiento de los labios, expresiones faciales, mirada, posición de la cabeza, y esto lo que hace es que el realismo de las expresiones es enorme. Permitiría aplicaciones en tiempo real como comunicaciones en vivo sin retrasos, ¿os imagináis? Esto representaría una mejora significativa en la eficiencia en comparación con todas las tecnologías que ya disponemos actualmente. Pero no os preocupéis, porque cubriré esto con mayor nivel de detalle en nuevos contenidos, en próximos vídeos. Esto se merece realmente un vídeo con mayor nivel de detalle. Sigo pensando que Microsoft se está posicionando claramente como uno de los principales players en el mundo de la inteligencia artificial. Las adquisiciones y el llevarse a su lado a personas muy significativas y muy relevantes del mundo de la IA es realmente increíble. Chapó por Microsoft por estar haciendo estos movimientos. Y poco más en el día de hoy. Agradeceros que os hayáis pasado de nuevo por aquí. Espero que los contenidos de este vídeo hayan sido interesantes. De nuevo, es seguir profundizando también en mi aprendizaje del mundo de la inteligencia artificial, en este caso con el procesamiento del lenguaje natural, que es una de las cosas que más estamos viendo ya en muchos aspectos de nuestra vida. Si os ha gustado el vídeo, si os rogaría que me deis un like, y si queréis recibir notificaciones de cuando publico nuevos vídeos, pues suscribiros a mis notificaciones y activar las campanitas. Recordad también, de nuevo, que ya en la publicación de este vídeo ya estará disponible también el post sobre el que he basado todo este contenido interactivo, pero vais a poder ver algunos enlaces hacia herramientas que os acabo de mencionar hace unos minutos. Y podéis encontrar también información de otros contenidos que quizás os puedan resultar interesantes. Y poco más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!